Recordemos que hoy conoceremos un dato nuevo del INDEC, el índice de precios al consumidor, pero siempre hablamos de la discusión de si está bien medido, si hay que actualizar la fórmula para medir el IPC, la canasta de precios. Vamos a hablar con José Donati, economista, para hablar de este tema. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, bueno, veníamos charlando con vos acerca de si la medición hay que actualizarla, data de hace mucho tiempo y el mundo ha cambiado y la Argentina también. Desde ya, es una discusión que está instalada, tiene que ver con la oportunidad de actualizar la canasta del índice de precios al consumidor. Sí, es muy importante. El IPC es básicamente el seguimiento en el tiempo de un conjunto de bienes y servicios. Es básicamente eso. Y es importante por ahí señalar algunas cosas. Primero que ese conjunto de bienes y servicios es fijo, o sea, cuando uno selecciona un conjunto de bienes y servicios que se le dice canasta, ese conjunto lo va siguiendo en el tiempo y no lo puede cambiar. Uno puede decir, bueno, reemplazo, no sé, las naranjas por el kiwi. Si uno Claro, selecciona naranjas, entre los productos sigue la naranja. Eh, y esos productos participan en una proporción que se llama ponderación y uno, bueno, en función de una fórmula matemática, determina un nivel general de precios. Yo te decía, el conjunto de bienes es fijo, las ponderaciones también son fijas y hay un elemento importante que hay que tener en cuenta es que la selección de bienes y servicios no es antojadiza, no es que uno lo selecciona por parecer, se hace en función de una información estadística que surge de una encuesta que se llama encuesta de gasto de los hogares, que se realiza periódicamente. Las recomendaciones internacionales recomiendan que se hagan cada 5 años. En la Argentina se hizo una en el 2004-2005, una en el 2012 que fue fallida porque se hizo en la época que el INDEC estaba intervenido, y otra se hizo en el 2017-2018. Eh, con esa herramienta uno actualiza la canasta. Yo puedo contar un poco lo que fue la experiencia en la ciudad de Buenos Aires, sí, si te te lo voy parece. a pedir, José, pero te pregunto por la ponderación. Entendemos que en el caso de los índices bursátiles ponderan por cantidad de operaciones o por volumen. ¿Cómo se mide la ponderación de una canasta? Y la ponderación surge también de esta encuesta, porque uno cuando... Esta es una encuesta muy, muy rica, muy importante, donde se pregunta, es una encuesta nacional que tiene después salidas a nivel regional, o sea, es una muestra lo suficientemente grande para tener información nacional y de las principales regiones. Entonces uno le pregunta a una muestra representativa qué es lo que consume, dónde lo compra y en qué proporción lo consume. Entonces uno con eso determina cuáles son los bienes más consumidos, digamos con una técnica metodológica, y en qué proporción. Por ejemplo, la famosa alimentos y bebidas, es el 17% de la ponderación. Eso significa que en promedio del gasto de los hogares de la ciudad, en el caso de la ciudad, el 17% se va en alimentos. Así surgen las ponderaciones de esa encuesta. Y que reitero que son fijas. Mientras Claro. uno actualiza la canasta, las ponderaciones se mantienen fijas. Y dentro de los alimentos, José, ¿se estipula también dentro de esta barra que nosotros vemos cuando la inflación se da, si está por debajo del índice o por arriba del índice? Dentro de la barra de alimentos y bebidas, ¿cuántas mediciones hay? No, perdí el volumen, no te estoy Te escuchando. preguntaba, José, ¿cuántas mediciones hay dentro de alimentos y bebidas para conformar esta barra que nosotros vemos? ¿Qué se mide? ¿Se mide la leche? ¿Se mide el arroz? ¿Qué se mide? Ah, por supuesto, no. Digamos, lo que yo dije, alimentos y bebidas no alcohólicas, es una división. El IPC se divide en tres agrupaciones. Obviamente, dentro de cada rubro, en alimentos y bebidas, vos tenés una proporción obviamente, de lácteos. Dentro de lácteos, de la leche entera, de la leche en sachet, de la leche en larga vida. Sí, sí, digamos, son aproximadamente 500, entre 500 y 600 bienes y servicios. Cada bien y servicio tiene una ponderación. Y después, obviamente, se integra, porque si no sería Claro. muy difícil que uno publicara la ponderación de todos de los 500 o 600 bienes y servicios. ¿Y qué pasa, José, con lo nuevo? Porque
Me imagino que esto data de hace mucho tiempo, la ponderación del uso de celulares, de la telefonía, de internet. ¿Qué rubro no está representado hoy en todas estas Bueno, mediciones? ahí vamos. Yo por eso decía que es muy importante que estas encuestas se actualicen periódicamente. Te cuento un poco la experiencia de la ciudad que tiene que ver con esto. Por favor. La ciudad articuló su índice de precios en el año 2012. En aquel momento, la información más fresca era la ENGO, la encuesta de gastos de los hogares de 2004-2005. Sobre esa información se hicieron algunas adecuaciones porque había transcurrido un tiempo, se seleccionaron los bienes y servicios que compusieron el original IPC de la ciudad de Buenos Aires. Como en 2017-2018 se hizo una actualización de la encuesta de gastos de los hogares, se procedió al trabajo de actualizar la canasta del IPC de la ciudad, cosa que se terminó en el 2021-2022. A partir de 2022 nosotros, la ciudad publica el índice con la canasta actualizada. ¿Y qué pasó entre una y otra? Los principales cambios. Si uno observa las ponderaciones de 2012 con respecto a las ponderaciones de 2022, ves dos grandes cambios. Hay un rubro que es vivienda, agua, electricidad y gas y otros combustibles, que crece 5 puntos entre las ponderaciones de 2012 y 2022. Esto tiene que ver con el distinto peso de los servicios públicos, porque en esa división vos tenés todos los servicios de electricidad, gas, agua y el alquiler, en el caso de la ciudad de Buenos Aires. Y otro rubro que también casi duplica su participación es el rubro información y comunicación, que ahí vos tenés lo que señalabas, Santiago. Claro. El streaming, vos ponete a pensar vos mismo cómo era tu consumo en el 2004, 2005 de celular. Por ahí tenías un celular, si tenías, y ahora tenés muchas más prestaciones en el teléfono celular, casi todo, hasta lo laboral pasa por ahí, y tenés aparición de nuevos fenómenos como el streaming. Y la aparición del home office también, donde supongo que debe distorsionar bastante también que la persona esté en su casa y no en el trabajo. Bueno, sí, claro, el uso de la tecnología tiene que ver con lo personal y con lo laboral, obviamente. Si vos no actualizás las canastas, esos cambios en las preferencias de consumo los vas perdiendo. Por eso reitero que es muy importante efectuar un trabajo metodológico de actualización. A nivel nacional este año se anunció y se postergó varias veces, entiendo que se está trabajando y será muy importante porque reflejaría un poco más cabalmente el peso de los servicios. Que vos también, eso explica también en parte las diferencias que hay entre el IPC de la ciudad y el IPC nacional, siempre tenemos unas décimas de diferencia, tiene que ver en parte con esto. Pero si nosotros lo pensamos desde el reflejo, es un reflejo bastante acercado a la realidad, porque muchas veces dicen, bueno, está ponderando diferente, en realidad no están tomando esto, sí lo están tomando, se están mezclando una cosa con la otra. Hay mucha gente que dice, la inflación es de tanto, pero yo la siento más. ¿Por qué es eso, José? Bueno, ahí puede tener que ver dos cosas. Una, si vos no tenés la canasta actualizada, obviamente vos estás ponderando cosas que ya no están en los consumos. Por ejemplo, te doy otro ejemplo. Nosotros cuando actualizamos la canasta, dejamos de seguir el CD regrabable, por ejemplo. Es un elemento que ya no existe. Estaba en la canasta de 2012 y no estaba en la canasta de 2022. Eso es parte. Y después, en realidad, el IPC mide una estructura de consumo promedio. Si yo te digo 17% promedio, los porteños gastan en alimentos y bebidas, es un promedio. Por ahí, en tu caso, gastás del 10% o gastas el 25%. Por eso, algunas personas sienten más la inflación, depende un poco de su estructura de consumo. Y en ese sentido también, puedo pasar el aviso, en el portal web del Instituto de Estadística y Censo de la Ciudad hay una aplicación que se llama Calculate Inflación, donde vos ingresás tu estructura de consumo, están las 13 divisiones, entonces vos poner en alimentos y bebidas, ponés 25%, cargas tu estructura de consumo y en función de esa información el sistema te arroja lo que es tu inflación. O sea, que muchas veces difiere del índice en más o en menos, porque si vos tenés, supongamos que vos tenés muy direccionado tu consumo en servicios, dado que los servicios están aumentando más que los bienes, vas a tener más índice que a nivel general. Y por ahí si tenés mucha preponderancia del consumo de alimentos y bebidas
están aumentando menos que el promedio, por ahí tu inflación es menor. Por eso pasa, es una sumatoria de las dos cosas. Claro. La canasta hay que tener actualizada y tu estructura de consumo por ahí difiere demasiado del promedio. Entonces, tu sensación térmica de inflación es distinta. Claro, José, para entender, ¿cuál es el top 5 de mayor ponderación, desde el que más pondera en los rubros que, claro, estamos muy acostumbrados a ver cuando sale el índice de inflación, cuando el INDEC lo propone, luego hace el desagregado? ¿Cómo ponderan los 5 más grandes? Y tenés alimentos y bebidas 17%, vivienda, lo que yo te señalaba, 17% también, transporte 11%, salud el 8%, y de información y comunicación también el 8%. Serían los 5 principales rubros. Bien, o sea que en el caso de la ciudad. Son los que más ponderan. Cuando hablamos de recreación, hotelería, todo eso, es una ponderación muy baja. ¿Puede reflejar realmente lo que pasa, entendiendo que hotelería depende también mucho de lo estacional? Restaurantes y hoteles, ahí yo lo omití, ¿no? Restaurantes y hoteles, en realidad, casi 10%, ¿no? Está dentro de los top 5. Y después tenés lo que es recreación propiamente dicho, 6%. Pero en restaurantes y hoteles, en el caso de la ciudad, esta división incluye el consumo de alimentos fuera del hogar. Vos ponés que trabajás fuera de tu hogar, el consumo del mediodía de lo que vos consumas para comer está dentro de esta división que se llama restaurantes y hoteles. Claro. Y eso pesa mucho porque, digamos, el porteño lo más presente, que el trabajo virtual o híbrido, es un rubro que pesa bastante. Es un número importante, 10% para ponderar restaurantes y hoteles, y es muy interesante lo que vos planteás, ¿no? Porque es el consumo de todos los trabajadores que están en la ciudad que necesitan alimentarse al mediodía. Sí, y después también el restaurante, digamos, de la salida, del esparcimiento, ¿no? Están todo mezclado ahí, digamos, vos vas al restaurante o a comer porque estás en horario de trabajo laboral, o después puedes salir con tus amigos o con tu familia a un restaurante. Claro. Todo ese consumo está reflejado en esta división. El rubro de educación, ¿cuánto ocupa, José? Educación, algo menos del 5% de la ponderación. ¿Y ahí se mide qué en educación? Porque mucha gente decía, bueno, ¿y qué pasa con los colegios privados que en realidad aumentan mucho más que este índice? Y vos ahí en ese rubro tenés las cuotas de los colegios privados, básicamente, y después todos los gastos que tienen que ver con la educación, que pueden ser libros, útiles escolares. Básicamente es eso, principalmente es eso. ¿Y también surge de esta encuesta de gasto de hogar? Sí. Toda la información del IPC se construye a partir de la encuesta ENGO, se le dice popularmente, Encuesta Nacional de Gasto a los Hogares, de los hogares. ¿Esa encuesta cómo se realiza? ¿Cómo llega? ¿Podemos cualquiera de nosotros tener que llenar esa encuesta o no? Siempre se organiza a nivel nacional, o sea, lo organiza el INDEC. El INDEC fija una muestra en cada región del país, y si vos entrás dentro de la muestra es representativa, o sea, se seleccionan una cantidad de hogares que son representativos de la totalidad de los hogares del país. Claro. Si vos entrás dentro de la muestra, digamos, la llenás y sos parte de los ciudadanos que ofrecen información para esta encuesta, que, reitero, es muy, muy importante. José, para cerrar, ¿qué es lo inminente para tu criterio en un 2024 a 12 años? ¿Debería cambiarse urgente? No, a ver, entiendo por la información periodística que el INDEC está con este proceso avanzado. Va a ser un gran avance porque se va a poder actualizar la canasta a nivel nacional. Y es, digamos, para mí es muy importante que esto no esté supeditado a un interés político, porque uno puede decir, bueno, por ahí se termine midiendo 2 o 3 décimas más de inflación. Claro. Es que la inflación sean 2 o 3 décimas más no le quita ni un milímetro al mérito del equipo económico, que, digamos, de la inflación del 25% de diciembre estamos en otro escenario totalmente distinto. Si medís 2 o 3 décimas de inflación más, reitero, ninguno de los méritos del equipo económico se pone en discusión. Y yo creo que no debería primar
la discusión política por una herramienta técnica que permitiría mejorar mucho una herramienta de medición fundamental como es el IPC. Sin duda, José, gracias por estar con nosotros como siempre y sumamente esclarecedor para los que no conocen cómo se ponderan los diferentes sectores de la economía.